Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 30 de enero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Wow, amados hermanos, ya estamos al final del mes de enero. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con cada una de nuestras vidas durante este mes. A pesar de todo lo que estamos viviendo relacionado con la pandemia, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la bondad de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Él nos ha cuidado, nos ha protegido de manera sobrenatural, nos ha bendecido y nos ha prosperado. Y a través de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida nos permite estar una vez más juntos para que en este día nosotros podamos seguir estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. Así que le damos al Señor toda la honra, toda la gloria y nuestro más profundo agradecimiento. Y yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que usted saque este tiempo para poder continuar conmigo en el estudio de la palabra del Señor. Nosotros estamos profundamente agradecidos con el Dios de nosotros. Él es tan bueno y tan maravilloso que no tenemos forma como pagarle. Gracias por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para entonces ahora enriquecernos en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso, sublime y hermoso de nuestro Señor Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Allí derramó su sangre con la cual nos ha limpiado, liberado de nuestros pecados y nos ha hecho para ti reyes y sacerdotes para honrarte, glorificarte. Gracias por ser nuestro Padre amado, por ser nuestro Padre celestial. Gracias por habernos adoptado en Cristo Jesús como hijos, como adoradores y como servidores tuyos. Y gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos para poder seguir estudiando tu palabra. Padre, mientras lo hacemos como siempre, que tu Espíritu Santo trascienda y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Trae a nosotros la revelación que tú preparaste para este día, a fin de que seamos edificados y fortalecidos con el poder de tu Espíritu en nuestro ser interior. Háblanos, porque nosotros escucharemos lo que tú nos digas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, ustedes saben que los días domingo en la tarde nosotros estudiamos el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que estamos ya casi llegando al final. Estamos en el estudio del capítulo 27, pero no se preocupen, una vez que nosotros terminemos del libro de los Hechos del Espíritu Santo, vamos a hablar entonces de la maravillosa persona del Espíritu Santo, el que inspiró el libro de los Hechos. Vamos a estar hablando de él, así que va a ser un deleite poder compartir todo lo relacionado con esa maravillosa persona del Señor Espíritu Santo. Entonces, hoy le presento el tema El naufragio de Pablo. A mí me encanta, mis amados hermanos, el relato del doctor Lucas. Yo le contaba la semana pasada lo que yo viví en un naufragio y esa es una cuestión bien triste y wow. Entonces a mí me causa mucha alegría y gozo el relato del doctor Lucas y nosotros vamos a ver todo lo que el Señor hizo con toda esta barca y los que viajaban en ese barco. Naufragio de Pablo. En el cumplimiento de la misión se viven momentos de adversidad, de desafío, que producen temores y angustias. Esto no ha desanimado en el pasado ni desanima en el presente a miles de creyentes que día a día
siguen respondiendo al llamado de Dios para ir a predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Ellos van llenos del Espíritu Santo, enviados por la iglesia, apoyados por las oraciones y sustentados por las ofrendas. Las misiones se hacen sobre las rodillas de los que oran, con las ofrendas de los que dan y los pies de los que van. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos relevantes. Primero, Pablo les asegura que saldrán del apuro sanos y salvos. Segundo, llegaron a la isla de Malta. Tercero, escaparon milagrosamente al naufragio. Vamos a ver este primer punto. Pablo les asegura que saldrán del apuro sanos y salvos. Hechos capítulo 27, versículos del 21 al 26. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: «Oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: no temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla». ¿Por qué Pablo hablaría a la tripulación en esta forma? Pablo no se burlaba de ello como se los dije, sino que les recordaba que con la dirección de Dios les avisó del problema, como dice Hechos 27:10. En el futuro le escucharían, como dice los versículos del 30 al 32, y salvarían sus vidas por esto. 1. Veremos ahora el resultado del apuro en que se veían Pablo y sus compañeros de viaje. Escaparon vivos y eso fue todo. Se nos dice las personas que iban a bordo, 276 en total. Al contrario que Jonás, Pablo no era la causa del desastre, sino el consolador durante el desastre. Pero antes de consolarle, les dirigió un merecido reproche. Debían haberme hecho caso y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, les digo, No les habían hecho caso cuando les advirtió del peligro que iban a correr, pero ahora de seguro que desde el patrón de la nave hasta el último preso, todos le prestarían atención al apóstol. Y después del reproche viene el consuelo, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Solo los que tienen experiencias espirituales extraordinarias con el Señor pueden dar consejo como el que le está dando Pablo a la gente. Pablo no se le hubiese ocurrido dar este consejo si primero no hubiera recibido una revelación de Dios. Ahora, la revelación del Señor trae la fe suficiente para que ocurran milagros. Entonces esa revelación que recibió Pablo de parte del ángel que el Señor le envió, le trajo paz, le trajo seguridad. O sea, porque la fe trae paz, trae seguridad, trae confianza sobrenatural, trae certeza, trae convicción. Y eso fue lo que recibió Pablo. Por eso él ahora dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Esto es dicho
a través de lo profético. ¿Cómo quiere la iglesia del Señor Jesucristo caminar en una gran victoria en el día de hoy si hay quienes niegan lo profético y lo apostólico? Si el Señor Jesucristo es el mayor profeta que vino a esta tierra y Él dijo que Él es el edificador de la iglesia, entonces la iglesia, el edificador de la iglesia, la edifica de acuerdo a fundamentos apostólicos y proféticos, que no son los de nosotros, son los de Él. La iglesia está edificada con fundamento apostólico y profético y se sigue desarrollando con fundamento apostólico y profético porque el Señor Jesucristo es el profeta enviado por el Dios Altísimo y es el apóstol de nuestra profesión. Mis amados hermanos, esto es simple. Hay que creer. Usted no crea que la iglesia va a alcanzar victoria si la iglesia no entra en el nivel de lo profético. Es digno de notarse que Pablo dice entre ustedes, no entre nosotros, de lo cual pueden darse dos explicaciones quizás complementarias. O sea, Pablo no está diciendo nosotros tengamos ánimo ahora. No, ustedes tengan ánimo. ¿Sabe por qué Pablo estaba diciendo tengan ánimo, ustedes tengan ánimo? Porque Pablo lo tenía. ¿Por qué Pablo tenía el ánimo y le dice a ellos? Bueno, los demás, no él, habían llegado a perder la esperanza de salvación, por lo que eran ellos, no él, quien necesitaban consuelo. B, Pablo sabía por predicción de Jesús que había de llegar a Roma para dar testimonio de él allí. No temía, por tanto, por su vida. O sea, ¿cómo recibió Pablo esta revelación de que él daría testimonio en Roma? A través de una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Eso ocurre mediante lo profético, porque lo profético es que activa la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué tenía Pablo que tener temor si Jesús se le había aparecido en una visión y le había dicho que él iba a llegar a Roma a testificar del Señor Jesucristo allá? Así que todos los demás, incluyendo a Lucas, habían perdido la esperanza. El único que no la había perdido era el apóstol Pablo. Durante lo más recio de la tormenta, Pablo había actuado como uno más de la tripulación y el pasajero. Pero ahora hacía lo que ningún otro viajero podía hacer: consolarle a causa de otra predicción. 2. En efecto, como él mismo refiere, la noche anterior había estado en presencia de él, o se le había aparecido un ángel de Dios. Pero Pablo no pone el énfasis en el ángel de Dios, sino en el Dios del ángel. Aleluya, el Altísimo, el soberano, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente Dios, que es real, fiel y verdadero. Así que era el Dios de Pablo, de quien era y a quien servía el apóstol Pablo. Miren lo que dice Isaías 43:1. Pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y Pablo dice, el Dios de quien yo soy, a quien yo sirvo, yo le pertenezco a él totalmente, porque ya yo estoy con Cristo juntamente crucificado y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si notamos, no dice de quién somos y a quién servimos. Pues la casi totalidad de los pasajeros eran ajenos a Dios y a las promesas de Dios, aunque con esta declaración que les hace, les exhorta implícitamente a tomarle también ellos por Dios y a servirles. Aun cuando estaba en medio del mar, esto no podía interrumpir su comunión con Dios, ni el dejar de testificar del Dios grandísimo y altísimo. Miren lo que dice el Salmo 65:5. Con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. Desde allí
desde el mar. Él podía dirigirse a Dios en oración y Dios podía enviarle no solo consuelo, sino consuelo por medio de un ángel. Es de suponer que Pablo, al ser llevado en calidad de preso, no tendría cabina propia, no había pagado el viaje, sino que estaría en el fondo de la nave como Jonás, en el lugar más oscuro y sucio, porque era un prisionero. Sin embargo, allí se le aparece el ángel de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No importa dónde tú te encuentres, puede ser en el lugar más sucio, pero si tu vida está limpia, tú tendrás la visitación de ángeles. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El ángel le da ánimo y le comunica algo que ya sabía, pero ahora se lo confirma y se lo detalla. Es menester que comparezca ante César, como si dijese: no vas a sufrir daño alguno, pues tienes que comparecer ante él. Ve, algo nuevo que el ángel le había revelado. Mira, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Y esta es la palabra que hizo que Pablo se comportara como un hombre de temple, de calibre y de porte en medio de esa tempestad. Porque es lo profético, es la revelación de Dios la que le da temple, calibre y porte a la gente que sirve al Señor. Como decía el santo obispo anglicano Riley, somos inmortales mientras no hayamos llevado a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Mire, yo no me voy de la tierra hasta cuando el Señor no termine la obra que Él ha dicho que va a hacer conmigo. Soy inmortal hasta que Él cumpla todo lo que Él prometió. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La concesión gratuita, según el griego, que Dios le hacía de la vida de todos los que lo acompañaban, 275 personas, indica claramente que Pablo se preocupaba grandemente de la suerte de sus compañeros de viaje y elevaba por ellos sus fervientes oraciones a Dios, por lo que Dios dijo: te los concedo, ninguno morirá. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta preservación de tantas vidas en atención a Pablo nos muestra que gran bendición son para el mundo los justos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando los justos gobiernan, el pueblo está en paz. Miren lo que dice Génesis 18, 23 y 24. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella. Allí iba Pablo, Lucas, iba también Aristarco, 3 servidores del Dios Altísimo. Pablo le dijo: Padre, no solo nos salva a nosotros, salva a todos. Y el Padre dijo: te los concedo a todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si le concedió el mundo desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿por qué el Señor no le iba a conceder 275 personas que viajaban con él? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. 3. Después de esta declaración, repite Pablo su exhortación a tener ánimo, pero ahora con más fuerza que en el versículo 22, pues le dice: yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Si Dios no te ha dicho nada, no tienes seguridad de que acontecerá nada. Pero si Dios te dice algo, tú tienes la seguridad y la confianza sobrenatural que así será hecho, como dijo la boca de Dios. No les pide que den crédito a algo que él no haya creído firmemente, por eso profesa solamente su fe en Dios. Y no va a ser una realidad lo que Dios ha dicho. Entonces, tengan buen ánimo. Si en Dios el decir y hacer no son dos cosas, sino una, también en nosotros deberían ser una al creer y al gozarse en Dios.
Y por si fuera poco, le da una señal. Con todo, tenemos que encallar en cierta isla. Ya hasta se le había mostrado la isla donde iban a llegar. Lo que pasa es que no quiso fanfarrionar. Él no era fanfarrón. Pero ya se le había revelado que llegarían a una isla. O sea, eso no ocurrió por casualidad. Eso fue engendrado en el vientre profético de un hombre de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto daba a entender que salvarían la vida, pero se perdería la nave, como así sucedió, que lo podemos ver más adelante en el versículo 41. Vamos al segundo punto. Por eso yo le dije que este relato de Lucas sí me emociona muchísimo a mí. Segundo punto, llegaron a la isla de Malta. Hechos 27, del 27 al 36. Cuando llegó la 14ª noche y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 40 metros. Pasado un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros. Temiendo dar en escollo, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife significa el bote salvavidas. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el bote salvavidas al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Quiere decir que a Pablo se le había revelado la treta que querían hacer los marineros. A Dios no se le escapa nada. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, del bote salvavidas, y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo diciendo: este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor el ánimo, comieron ellos también. Se denomina mar Adriático al Mediterráneo central entre Italia, Creta y la costa norte de África. 1. Se presiente la proximidad de tierra firme. Cuando llegó la 14ª noche y éramos llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros comenzaron a presentir que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y, en efecto, comprobaron que había 20 brazas. Bueno, 20 brazas, antes en el versículo decía 40 metros, eso era redondeando, pero 20 brazas son unos 37 metros que había de fondo. Pasando un poco más adelante hallaron 15 brazas, unos 27.75 metros. El sondeo se hacía echando una cuerda con peso, marcando la línea en el agua. Cuando llegaba al fondo, los navegantes podían saber la profundidad del agua por las marcas de la cuerda. Como la profundidad del mar disminuía tan rápidamente, temieron dar en escollo y echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Cuando tenían luz, no activaban tierra. Ahora que están cerca de tierra firme, no tienen luz. Aleluya. No es extraño que ansiaran el que se hiciera de día. Cuando los que temen a Dios andan en tiniebla y no tienen luz, que hagan como estos marineros, echen ancla y ansíen el día, seguro de que ese día ha de amanecer. 2. Pero los marineros preparan una treta que Pablo va a deshacer con pretexto de tender anclas también por la proa
intentaron los marineros huir usando el esquife, salvándose a sí mismos y dejando que muriesen todos los demás. Esto a pesar de que Pablo les había asegurado de parte de Dios que no se perdería ninguna vida. Me acuerdo de algo que iba a suceder cuando nosotros estábamos naufragando. El maquinista de la nave iba a soltar el bote salvavidas y se iba a ir con su hijo en el bote salvavidas. Y un guardia que iba ahí, que tenía su revólver, le apuntó y le dijo: si tú tratas de irte en este bote, yo te disparo. Y el hombre tuvo que bajarse del bote, se iba a escapar también. Eso no solamente ocurrió en el tiempo de Pablo, también ocurrió cuando yo iba a naufragar. Es increíble, las cosas se repiten en la vida. Pero Pablo descubrió la treta que preparaban y dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podrán salvarse, puesto que los marineros iban a huir precisamente en los momentos en que más lo necesitarían. Cuando Dios había hecho por nosotros lo que cuando Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos, debemos hacer nosotros lo que ya podemos, apoyado en su palabra y por su fuerza, como hizo el apóstol Pablo. No usar los medios que Dios pone a nuestro alcance no es confiar en Dios, sino tentarle. Ahora, porque Dios le había dicho a Pablo que todos iban a ser salvos, él no tenía que estar pendiente. Él estaba pendiente. También el Espíritu le había revelado la treta de los marineros. Y Pablo sabía con que Dios le había dado esa palabra. Miren, si los marineros no estaban allí para poder hacer encallar la nave bien, eso sería un problema grande. Así que Dios hizo su parte, pero le reveló a Pablo también para que Pablo hiciera la parte que le correspondía a él. Así trabaja el Señor con los que le sirven. El plan de los marineros fracasó. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife del bote salvavidas y lo dejaron perderse. Forzados así a quedarse en la nave, los marineros se vieron forzados también a trabajar por la seguridad del buque, porque si los demás perecían, ellos perecerían también. 3. La nueva vida que dio Pablo a toda aquella compañía. ¡Wow! Dichosos los que tienen en su compañía un hombre profeta como Pablo. Alboreaba ya cuando Pablo, reuniéndolos a todos, les exhortaba a comer, pues era el 14º día que llevaban en vela y en ayuna. Habrían probado algún bocado, pero eso significaba poca cosa en tanto tiempo. Y para enseñar con el ejemplo, él mismo tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Aleluya, hay que dar el ejemplo a los demás. Hay exégetas católicos romanos que llegan a ver en esta comida de Pablo la celebración de la Cena del Señor, comparándola con la clara celebración de Hechos 27 y 11. Pero no hay motivo alguno para pensar en la Cena del Señor dentro del contexto actual, cuando está tan clara la intención del apóstol de animar a todos los demás pasajeros a comer. Y por cierto, todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Vamos al tercer punto. Escaparon milagrosamente al naufragio. Hechos 27 del 37 al 44. Éramos en total, dice el doctor Lucas, 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras del timón
Izaron al viento la vela de proa e iban rumbo a la playa, pero al dar en un banco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa, quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra, y los demás, unos en tablas y otros en objeto de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvo a tierra. 1. Lucas nos da a continuación el número de las personas que iban en la nave, 276 en el versículo 37, y refiere con toda sencillez que, como ya estaban satisfechos después de comer y cerca de tierra firme, aligeraron todavía más la nave echando el trigo al mar. Amados hermanos y hermanas, era preferible hundir en el mar el trigo, o sea, la riqueza, antes que exponerse a hundirse ellos mismos. El objeto de aligerar la nave era hacerla subir en el agua, o sea, darle más flote y permitir acercarla a la playa lo más posible antes de varar, para que tuvieran que nadar menos. 2. Salvaron la vida, pero no salvaron la nave. Dios lo había predicho. Al hacerse de día, no sabían dónde estaban, esto es, cuál era el país junto a cuya costa se hallaban. Es muy probable que aquellos marineros hubiesen pasado por allí muchas otras veces, pero por fuera. Pero ahora se sentían perdidos. No habían nunca estado por allá adentro. De todos modos, al divisar una ensenada con playa, acordaron encallar allí la nave si era posible. No sabían si los habitantes del país serían civilizados o bárbaros, pero con tal de dar en tierra firme, se entregaron a merced de los ocupantes. Enfilaron pues hacia la playa después de soltar las anclas y desatar también las amarras de los timones, y viento en popa, izaron la vela trinquete y allá se fueron, pues el piloto de la nave podía gobernarla con mayor libertad. Cuando una pobre alma ha estado luchando con las tempestades espirituales de la vida presente, ¿cómo no izará la vela de la fe al tener en popa el viento del Espíritu para entrar tranquila y gozosa en las playas de la patria celestial? El final de la nave queda muy bien descrito en la espléndida NBI, versículo 41. Pero la nave vino a dar en un bajío de arena entre dos corrientes y allí encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó inmóvil, mientras la popa se deshacía al embate del oleaje. El buque que había capeado el temporal en alta mar se deshizo al llegar a tierra. Así también un alma puede, con la gracia de Dios, resistir las más fuertes tentaciones de Satanás. Pero si su corazón se apega al mundo, está perdida. 3. Un peligro especial es que se hallaron Pablo y los demás presos. En este crítico momento, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. A primera vista, parecía bárbara esta medida, pero un vistazo a Hechos 12:19 y 16:27 nos lo explica. La ley romana era inexorable en este punto. Lo importante era que ningún reo escapase
y ante la posibilidad de librarse un criminal, se creía que era necesario matar a todos, aun cuando fuesen inocentes. Su reacción instintiva era la de matar a los prisioneros de manera que no huyeran. Julio, el centurión, estaba impresionado con Pablo y quería salvar su vida. Julio era el oficial de más alto rango y por lo tanto podía tomar esta decisión. Este acto preservó a Pablo para su posterior ministerio en Roma y permitió que la predicación de Pablo de que todos los que estaban en la nave serían salvos se cumpliera, como dice Hechos 27:22. Las leyes modernas se van al otro extremo, pues los mayores criminales tienen oportunidades de escapar de la prisión. Otra vez fue en atención a Pablo como los demás presos salvaron la vida, pues el centurión, aunque no había seguido el consejo de Pablo allá en el versículo 11, quería salvarle. Así como Dios había salvado la vida de todos los pasajeros en atención a Pablo, así ahora el centurión salvó la vida de todos los presos en atención a Pablo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. 4. ¿Cómo escaparon de la muerte en los últimos momentos? Los que sabían nadar se echaron al mar los primeros para salir a tierra, pues la nave estaba deshecha. Los demás salieron, parte en tabla, parte en varios objetos procedentes de la nave, utensilios de toda clase. Así aconteció que todos llegamos a tierra sanos y salvos, dice el doctor Lucas. Aunque el verbo está en infinitivo y por tanto impersonal, no cabe duda de que Lucas se incluye a sí mismo. No hay pues por qué traducirlo en tercera persona de plural. No se nos dice cómo escaparon Pablo y Lucas. Es probable que el médico supiese nadar. En cuanto a Pablo, él mismo habla de haber estado en el mar en tabla, 2 Corintios 11:27. Esto se escribió antes que lo que relata aquí el doctor Lucas. Y Pablo, ahí en 2 Corintios 11:27, dice que él mismo había estado en el mar en tabla. Así que él se fue en una tabla. Y lo dice 1 o 2 años antes de que sucediese lo que ahora narra Lucas. Así también los justos, aunque sean con dificultad, tienen la consoladora seguridad de que se han de salvar, como dice 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Miren lo que dice Proverbio 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Bueno, Dios por recompensar la fe de Pablo, como recompensó la fe de Moisés, que pudieron cruzar todos los israelitas. Aquí Dios por recompensar la fe de Pablo, el justo Lucas y el justo el otro que se me olvidó el nombre, por recompensar a esos tres justos. Entonces el Señor también salvó a los impíos. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Esa gente recibió a Jesucristo. Mire, y en la próxima sesión nosotros vamos a ver lo que sucedió en esa isla cuando llegaron. Y quién era el mero en esa isla, amados hermanos. Y ustedes pueden tener la seguridad que toda esa gente, los 273, porque Lucas y Aristarco eran salvos, los 273 aceptaron al Señor Jesucristo. Yo no sé cuándo trasladaron a Julio, habiendo pasado por toda esta experiencia y lo profético que él pudo ver allí, ese tiene que haberse convertido en tremendo proclamador del Evangelio del Señor Jesucristo. Y todos estos pasajeros que iban para diferentes lugares, Dios mío,
Cuando ellos, después de ser salvos por todo esto y por lo profético de Dios en medio de esa nave, esa gente tenía que contar lo que habían vivido, mis amados hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo no es solo palabra, dijo el apóstol Pablo, por eso que el evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Pero nosotros solamente queremos predicar, hablar y no ocurre nada. No hay bautismo con el Espíritu Santo, no hay sanidades, no hay milagro, no hay demostración de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Pero cuando la hay, ocurre lo que ocurrió en lo que nos relató el doctor Lucas. Yo estoy totalmente emocionado. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra dice que tú permaneces para siempre, que eres inmutable. Lo que tú hiciste ayer también lo haces hoy y lo harás mañana. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Gracias una vez más por el relato del doctor Lucas, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, las cosas maravillosas que hizo el Espíritu de Dios. A nosotros nos llenan de gozo, de alegría. Señor, nos edifican, nos fortalecen en nuestro interior, en nuestra fe, para seguir confiando en ti, que aunque haya momentos de tribulación, de prueba, de lucha, de dificultad, de aflicción, tú estás allí para glorificar y engrandecer tu nombre. En esta tarde todos nosotros queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por habernos hablado tan claramente de tu gran poder y del cuidado que tú tienes para los que te aman y te son fieles. A ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué momento más maravilloso hemos pasado con el estudio de la palabra del Señor. Quisiera que todo mundo pudiera escuchar estas disertaciones, porque yo sé que le edificarían y le ayudarían en la fe. Usted encárguese de ser un agente multiplicador. Si usted, Dios no le ha dado la oportunidad esta que me ha dado a mí de poder estar frente a usted, usted sí puede hacer algo, compartirle a otro, mandarle el link a otro para que escuchen esta enseñanza, porque yo estoy plenamente convencido que el Señor quiere edificar a la gente con su palabra. Él me ordenó desde el mes de marzo del 2020 a que yo hiciera esto. No lo estoy haciendo para sacar ningún beneficio personal. Lo que quiero es que el reino de Dios sea edificado y que la gente sea fortalecida y que no sea arrastrada por la corriente de este mundo, ni menos arrastrada por los falsos profetas, la falsa doctrina, las corrientes que han venido en medio de la iglesia para destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Yo hago esto porque el Señor me dijo: Leslie, tienes que presentar defensa del Evangelio. Y aquí me encuentran por su gracia y por su propósito delante de ustedes. Así que conviértase en un agente multiplicador para que esto sea una onda expansiva. Yo no le voy a mandar un WhatsApp como a alguno y que lo vaya pasando más adelante. No, yo le estoy diciendo que de lo que usted está recibiendo, dele a otro y mándeles el link, y que mucha gente pueda escuchar estas disertaciones para provecho de su propia vida. Yo creo que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Ahí hablábamos que los misioneros son los que ponen los pies para ir, pero hay quienes doblan la rodilla para orar y hay quienes se meten la mano al bolsillo para sustentarlo. El Señor me permite poner esto, usted agarra esto y nada más tiene que mandar a diferente gente, hermanos, amigos, y entonces esto se vuelve una onda expansiva. Así espero yo que usted haga, y usted estará expandiendo, extendiendo el reino de los cielos. Muchísimas gracias una vez más por haber estado conmigo. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite,
el próximo jueves a las 8 de la noche, cuando seguiremos estudiando el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de las cartas del apóstol Pablo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me lo cuide, me le guarde, me le proteja de manera sobrenatural, es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.